Hoy te voy a enseñar cómo automatizar tus publicaciones en Twitter con imágenes usando Make. Hola, soy Elki y voy a proponerte esta idea bastante práctica. Esta automatización me ha sorprendido gratamente y espero que cuando lo pongas en práctica me des tu opinión en los comentarios. Voy a explicarte paso a paso cómo configurar todo usando Make, una herramienta especializada en la automatización de flujos de trabajo entre aplicaciones web y servicios en la nube. Te recomiendo que tengas tus imágenes optimizadas antes de subirlo al Google Drive. Si usas Canva de pago, puedes descargarte ya las imágenes listas. Yo utilizo Compress.io para comprimir mis imágenes. Ahora toca subirlas a Google Drive y aquí solamente debes asegurarte de que cada archivo tenga los permisos de enlace público. Esto es clave para poder que Make pueda acceder a ellas. Ya que estoy aquí, voy a crear un Google Sheets donde voy a poner el nombre del archivo, el enlace de la imagen y el texto del tweet. A esta tabla he agregado dos columnas, una que se llama publicado y otra columna para saber la longitud de los caracteres del post, que no deben superar los 280 caracteres en total. Para leer los caracteres utilizo esta función, lengb y entre paréntesis la celda que contiene el texto. Así es como va a quedar nuestro archivo. Esto de todo el proceso es lo que seguramente te va a llevar un poquito más de tiempo. Ahora sí, nos vamos a make.com y regístrate con tu cuenta de Google. ¿Por qué Google? Porque vamos a usar sus productos y para hacer esto mucho más rápido y fácil. Cuando estés dentro, te va a aparecer un panel bastante sencillo. No tiene muchas opciones, lo que te asegura de que no te vas a perder. Además, la versión gratuita te permite tener 2 escenarios activos y realizar hasta 1000 operaciones al mes, que es más que suficiente para empezar. Ahora vamos a crear nuestro primer escenario. Escenario es como se llama al flujo de trabajo automatizado en Make. Primer módulo. Para empezar, necesitas un módulo que te conecte a la hoja de cálculo donde tienes tus datos. Y lo harás a través del módulo Buscar filas de Google Sheets. Aquí en el buscador escribe Google Sheets y verás que aparecerán todas las opciones que tiene. Aquí necesitamos la que dice Search Rows o Buscar filas. El primer campo, Connection, aquí le vamos a dar al botón desplegable y elegimos la cuenta y le das clic en Add. El segundo campo es seleccionar My Drive, porque es allí donde tenemos toda nuestra información. El siguiente campo, él automáticamente va a buscar todos los archivos de Google Sheets que tengas, pero en este caso, como solamente tengo uno, es el que me aparece. Y lo elijo. Luego, en el nombre de la hoja, yo he puesto español. Mi archivo tiene 2 hojas, una en español y una en inglés, así que voy a elegir la de español. En Table Contains Header ponemos que sí, porque la tabla, la primera fila, contiene los nombres de las columnas. En el Column Range, o el rango de la tabla de trabajo, como es una tabla pequeña, la voy a dejar tal cual como viene, pero si la abres verás que hay rangos aún mayores. Y ahora viene lo divertido, el filtro, la condición que debe cumplirse. Si la celda de la columna publicado está vacía, entonces quiero que tome en cuenta esa fila para hacer el tweet. El siguiente campo es el orden de la tabla y la voy a dejar tal cual como está en ascendente. Y en límite vamos a poner 1 porque solamente quiero una sola publicación. Para comprobar que todo está perfecto,
te vas a colocar sobre el módulo y le vas a dar con el botón derecho y donde pone Run this module only, haces tu primer test. A ver si hasta aquí todo está funcionando. En el input está accediendo al drive y a la hoja de cálculo, y en el output está mostrándote los datos que ha obtenido de allí, que son los datos de la fila 2. Recuerda que la primera fila contiene los nombres de las columnas. Segundo módulo. El procedimiento es igual que el anterior. Vamos a buscar Twitter y seleccionamos la opción Crear post para comenzar con la configuración. El proceso es bastante sencillo y te recomiendo que accedas a la opción que pone aquí Online Help, ya que vamos a necesitar copiar algunos enlaces en nuestra cuenta de desarrollador de Twitter o X. Sigue los pasos de la guía tal como se indican, al igual que lo haré en esta demostración. Lo primero es iniciar sesión en el portal de desarrollador de X utilizando la cuenta de Twitter que deseas automatizar. Aquí vamos a seleccionar la versión básica y justo debajo verás el botón para abrir la ventana de permisos correspondiente. Tienes dos opciones, una de pago y la otra gratuita. Nos vamos a centrar en la gratuita. Y te van a solicitar que escribas un breve texto explicando lo que vas a realizar. Yo lo voy a redactar en inglés. Aquí un tip es que puedes escribirlo primero en español y luego pedirle a ChatGPT que te lo traduzca al inglés para simplificarte el trabajo. El texto debe contener como mínimo 250 caracteres y abajo verás el botón Submit para enviar. Es posible que aparezca una página intentando que te suscribas a la versión de pago, pero solo necesitas presionar Cancelar y ya estarás dentro del portal de desarrolladores de X. A continuación, dirígete a Setting y en la siguiente página desplázate hacia abajo hasta llegar a la sección de configuración de autenticación de usuario, donde vamos a configurar los permisos. Sigue las instrucciones tal cual como se indican. Te pedirán que en la primera sección donde pone App Permission selecciones la opción Read and Write and Direct Message. En el tipo de aplicación elige la segunda opción. Y finalmente en la última sección pega los enlaces como te muestro. Una vez hecho esto, solo falta guardar y ya tendrás los códigos de clientes necesarios para configurar el módulo de Make. Vamos a generar también las API Keys porque vamos a utilizar esta información más adelante. Ahora volvamos a Make para copiar y pegar los respectivos Client ID. Aquí hay que tener un poquito de paciencia ya que a veces la conexión no se realiza al primer intento. Ahora sí, vamos a preparar nuestro módulo de X. En el campo de Text Content vamos a colocar el nombre de la columna que contiene el texto del post. En mi tabla es la columna de Twitter, que se llama Twitter. Presiona OK y hagamos una prueba para ver qué tal funciona. Voy a dividir la pantalla en dos. A la izquierda
tengo la automatización de Make y a la derecha la cuenta de Twitter. Y en menos de un minuto ya tenemos la publicación lista. Así que funciona. O sea que hasta aquí funciona perfectamente. Tercer módulo. Ahora voy a agregar un módulo que una vez publicada la fila, escriba la palabra sí en la columna publicado. ¿Por qué hago esto? Si recuerdas, en el primer módulo establecimos una condición que debe cumplirse. Solo se publicarán las filas que tengan esa celda vacía. Por lo tanto, este módulo actualizará esa celda con un sí una vez que haya realizado la publicación. Como en los módulos anteriores, vamos a ir poco a poco rellenando los campos que nos solicitan. Lo primero es siempre establecer la conexión. Y aquí tenemos que darle la ruta donde está el archivo o en este caso nuestra hoja de cálculo. Un poco más abajo vas a ver cada columna como campo y en publicado vamos a escribir la palabra sí. En el row number, o sea, el número de fila, este campo lo vamos a rellenar con el mismo row number que aparece en el primer módulo. Así como te muestro. Hasta aquí todo parece correcto, así que vamos a realizar una comprobación. Recuerda guardar utilizando este icono del disquete para no perder tu trabajo. Voy a regresar a la carpeta donde tengo todas mis imágenes ya listas. Este procedimiento deberás aplicarlo a cada imagen individualmente. Primero ve a la opción de compartir y asegúrate de que el enlace sea público. Voy a abrir una hoja para mostrarte el proceso en detalle. Aquí pego el enlace de la imagen y quiero que prestes atención a la cadena alfanumérica que aparece entre estas dos barras. Esta es la parte que vamos a añadir a la URL que te dejaré en la caja de información. Recuerda, deberás repetir este paso para cada una de las imágenes. Debe quedarte algo así. Regresamos a Make y ahora vamos a añadir dos módulos y además vamos a agregar un campo al módulo de Twitter que tenemos hasta el momento instalado. Como te muestro, primero vamos a añadir el módulo HTTP GetAFile y en el campo URL introduce el nombre de la columna que contiene los enlaces de las imágenes. A continuación, vamos a añadir un módulo de Twitter, pero debes asegurarte de seleccionar la versión 5. Para hacerlo, ve a la esquina y donde aquí puedes cambiar de versión, selecciona V5 y en el listado busca la opción Upload e-Media.
¿Recuerdas que cuando configuramos la cuenta de desarrollador de X, te mencioné que guardaras las API key? Ahora es cuando las vamos a utilizar. En el módulo V6, en el módulo de versión 6, usamos los Client ID, mientras que en el módulo de la versión 5 vamos a emplear las API keys. En este módulo de Twitter versión 5, marca en Attachment la opción HTTP-getFile, así como te muestro, y le das OK. Para terminar, vamos a agregar un campo a nuestro módulo de Twitter en el módulo V6, o sea, el primero que instalamos. Y en el apartado de Media ID, vamos a introducir el campo que contiene esta información. ¿Dónde está ese campo? Ese campo está en el módulo de Twitter V5 que acabamos de instalar. Así que lo elegimos. Ahora vamos a realizar una última comprobación. Voy a dividir la pantalla en dos, de un lado la automatización y del otro la cuenta de Twitter para ver si todo funciona correctamente. Perfecto. Ahora solamente queda revisar si ha añadido la palabra sí donde lo necesitábamos. Y para finalizar, ahora solamente toca configurar cuándo quiero que se ejecute este proceso. Lo voy a programar para los días 5 y 25 de cada mes a las 8 de la mañana. Guardamos los cambios, activamos el switch, esto es súper importante, y completamos. Gracias por ver el vídeo, por ponerlo en práctica y aprender conmigo. Como siempre, los comentarios están abiertos para cualquier consulta o sugerencia. Comparte este vídeo y consulta la caja de información para más detalles y recursos adicionales. Gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente.